Bueno, estamos aquí con Pablo Mastrueni, un amigo mío, coach, y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el positivismo tóxico, un tema muy interesante que aborda la psiquis de todo el mundo. Y bueno, Pablo, para comenzar, cuéntame un poco de ti, de tus estudios, Sí, tu bueno, carrera. primero gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema. A ver, soy de Costa Rica, soy primero que todo mercadólogo, relacionista público. En algún momento de la vida, como dicen en mi pueblo, se me metió el agua Claro. y lo que hice fue certificarme como coach, específicamente en el área personal, ejecutiva. Entonces he trabajado mucho en esas cosas. Y después, la pasión que tengo por los deportes y la pasión que tengo por las emociones humanas Claro, me hizo buscar algo relacionado y ahí fue donde, por cierto, te conocí. claro. Nos conocimos en un máster acá en España y bueno, he trabajado durante estos últimos 2 años con dos equipos de fútbol acá en Madrid. También desde acá produzco y hago una feria en Costa Rica, que es de donde soy. Ujú. Y bueno, ya casi 3 años en España y ha sido una experiencia bastante positiva. Ya. Y hablando específicamente del positivismo tóxico, Ujú. em, ¿cómo lo ves manifestado, por ejemplo, en los equipos en los que trabajas, o en la cultura en general? A ver, es que el positivismo tóxico, primero que todo, mucha gente le llama positivismo tóxico, otra gente le llama emociones tóxicas, otra Mm, gente le llama, incluso yo llegué a llamarle que la vida no puede ser un Disney claro. eterno. No podemos estar constantemente pensando que se nos va a aparecer Mickey Mouse y se nos va a aparecer el Sí, Pato Donald y todos los días va a ser alegre. Em, entonces, contestando a tu pregunta, en los equipos en los que he estado, con la gente con la que me he relacionado, hay mucha carga en las espaldas de la gente con respecto a tener una cara siempre positiva. claro. Andar por la vida 24 horas, no solo feliz, sino proyectando una imagen que no es la correcta, que no es la más sincera, que no es la más adecuada, que no es la más honesta al final de cuentas. Entonces, es muy complicado cuando la gente se ve en la necesidad urgente porque si no andas con cara feliz todo el día, puedes Mm, perder tu trabajo. claro, Cuando no andas con cara alegre todo el día, entonces quiere decir que me estoy llevando mal con esta persona o con esta persona. Y pues por ahí no es que va la vida. claro. Y eso es algo, en mi opinión, muy importante, que es que el positivismo tóxico se da, o las emociones tóxicas se dan por esta demanda Ujú. de parte de muchos trabajos, de mucha gente, de siempre pedirle a una persona que esté con la cara o mostrando felicidad o algo así, no sé. Si vivimos en una sociedad como que en los últimos, no sé, puedo decir tal vez, en los últimos 20 años se ha involucrado en obligar a la gente a tener actitudes, emociones, sentimientos que no son los que realmente está Mm, experimentando esa persona. Y entonces la persona se ve obligada a decir cosas que no quiere, a mm, poner caras que no tiene que tener, a experimentar sensaciones que no son las correctas. Y eso lo que produce es millones de cosas que en los que vos sos súper especialista, desde ansiedad, miedos, hasta ya temas físicos. em, pero sí, lo verdaderamente preocupante es qué le pasa llamémosle al cerebro y al cuerpo en el momento en el que uno reprime tanto sus emociones. Uf, es una buena pregunta. Yo que trabajo con futbolistas que quizá no son profesionales, la mayoría, muchos trabajan, muchos estudian. em, yo creo que hay como una experiencia muy negativa porque el cuerpo termina repercutiéndolo en el cuerpo. Mm, Se sienten más cansados, se sienten con alguna fatiga, los ojos se sienten más irritados, sí. el cuerpo tiende a brotar, el Ujú. cuerpo tiende a hablar. Sí. Y llega un momento en donde esas emociones que se reprimen, esas emociones que no se hablan, que no se dicen, que todo se traga, se traga, se Ujú. traga, explotan en un momento dado y explotan a nivel del cuerpo, explotan a nivel de la mente. eh,
Y también con problemas con los demás, ¿verdad? Sí, hay un tipo de terapia, no sé si la has escuchado, se llama MDR, MDR, ¿no? MDR en Ok. inglés. Y básicamente consiste en estimular al cerebro. Literal, te hacen como, te tocan los hombros con un patrón Ujú. o te hacen así como un chisquido con cierto patrón, lo cual estimula el cerebro y lo que literalmente hace es que literalmente abre a las neuronas, porque las neuronas muchas veces por reprimir tanto, contiene pensamientos dentro de sí, por así decirlo. Entonces, en el Ujú. momento en el que se abre la neurona, sé que es tal vez algo muy gráfico y más o menos así funciona. eh, los pensamientos surgen, pensamientos que uno tenía guardados, que por ahí pueden ser traumas, por ahí pueden ser cosas que ameriten una respuesta emocional pertinente. Pensamientos intrusivos, llamas. Ajá, no, o incluso traumas. Ujú. Incluso traumas, por ejemplo, si yo algo me pasó así de chico, un traumante, y yo por protegerme a mí mismo lo reprimo y lo reprimo y lo reprimo. Literalmente la neurona lo guarda y lo protege debajo de una roca, por así decirlo. Entonces, en el momento en el que hacen lo de los chisquillos o lo de los hombros, la neurona o la roca, por así decirlo, se abre y los pensamientos vuelven a surgir. Entonces, es súper interesante porque hay videos de gente recibiendo este tipo de terapia Ujú. que les preguntan, ¿cómo te fue hoy? Y la persona dice, sí, estaba paseando a mi perro. Mientras tanto, el terapeuta hace esto. Y de la nada se ponen a llorar. Así de la nada. Y es porque tenían tanto guardado, de una manera subconsciente, ni siquiera es que deliberadamente estaban tratando de olvidar. Sí, Entonces, un poco, no sé, regresando al tema central, eh, el tema de guardar tanto puede ser tan contraproducente y puede manifestarse luego de una manera tan, con este como ímpetu. sí, como, yo creo que como sociedad, no solo en España, Mm, sino en todas partes, yo creo que ha llegado como un momento en donde las empresas, los mal llamados líderes, que realmente no lo son, están buscando la manera en la que sus empresas, sus imágenes, mm, sus equipos em, sean falsos alegres, sean sí. falsos felices, sean Ujú. falsos positivos. Y eso es una problemática que yo digo que si no es ya, en unos 2, 3, 5 años, va a repercutir de una manera muy negativa, muy, Sí, muy negativa. sí. Incluso bueno, que aproveché que traje un libro que fue un poco por lo cual yo me metí muy de la mano con el tema hace ya varios años Ujú, y me empecé a involucrar mucho y a leer al respecto. ujú. Es un libro que yo recomiendo a todas las personas que quieran en algún momento leer al respecto del positivismo tóxico o de cómo la ciencia, leo textualmente el libro, Ujú. de cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas. Ya, Se llama Happycracia, ya. lo muestro a cámara, es de Edgar Cabanas y de una israelí que se llama Eva Illus. Buenísimo. Y Edgar, Eva, hay otros autores en Estados Unidos, una chavala que se llama Barbara Henry, Ya. que han empezado a hablar del tema y han empezado como a ver, no quiero decir a denunciar, pero han estado muy en la batalla de decirle a los falsos gurús, Mm, a los que venden libros por pura portada, digo sí, sí, yo, sí. los que están solo en la sección y en la pésima sección de autoayuda de las grandes librerías, cuando eso no existe. Y yo era uno de los que siempre Ah, quería ir a la sección de autoayuda y ahora caí en cuenta de lo claro. falso que es. Y Happycracia y otros libros hablan mucho al respecto de cómo esta industria de la felicidad, cómo esta industria de querer estar siempre bien, nos está obligando a hacernos pequeñitos en cuanto a nuestras emociones. Sí, No puedo estar mal, siempre tengo que estar bien, jamás le puedo dar una cara así a mi jefe, jamás le sí, puedo demostrar a mi pareja que estoy mal, sí. jamás puedo salir a la calle, a un restaurante, a una discoteca, a X o Y lugar, Ujú. a dar una cara que no es, porque entonces voy a producir algo que no es lo correcto y al revés. Sí. Es cuando más necesitamos ser honestos, en estos momentos de la sociedad donde necesitamos ser más honestos. La gente también lo hace por un tema de ego, como tú bien dices, como no puedo ser esta, por ejemplo,
no sé, hay hombres, por ejemplo, Ujú, que consideran que mostrar sus emociones es un tema como va en contra de su masculinidad, por así decirlo. Es verdaderamente masculinidad frágil. Y eso ya es en sí un tema de ego y por eso no debo mostrar mis emociones y por eso debo retener y retener y retener. Y ujú. por eso luego sale de esta forma tan violenta como a veces lamentablemente mucha gente puede ser. Pero también es por un tema ya que va más allá del ego de la persona, sino por ejemplo que hay jefes y hay jefas y hay empresas y hay de todo que si un empleado por ahí está mostrando ansiedad o mostrando tristeza o lo que sea, eh, no lo consideran como algo bueno y no lo consideran como algo productivo también. Sí, a mí me ha servido, por ejemplo, darme cuenta que em, ¿cuál es la razón o por qué tengo yo todos los días que ser feliz? Ujú. ¿Por qué todos los días tengo que decir, "No, es que hoy voy a, es que siempre me recuerdo de esto, es que hoy voy, el famoso, los famosos mensajes de, desde el famoso cadena de Piolín que mandan a uno en Facebook, las Los tías, mantras, sí. hasta los mantras así, de vos podés hacerlo, vos lo vas Claro, a lograr y no, a veces no se puede, sí. a veces no se puede lograr o hay que ser feliz, yo sé que vos podés ser feliz, no, es que no quiero ser feliz, no me interesa En hacerlo. este momento no. O la otra de siempre hay que ser el número uno y si yo quiero ser el número dos, Ajá. El número 100. el número, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces hay una, como te dije, hay una necesidad de poner esta cara que no es la que necesitamos poner. Y sí, como bien decís, el tema de los jefes, el tema de la gente que Sí, está llevando ciertos cargos, pues sí, lastimosamente repercute negativamente. sí. Este, yo supongo que la manera más efectiva, en mi opinión, de lidiar con el hecho de que las emociones negativas son absolutamente inminentes y absolutamente inevitables, Ujú. porque aunque uno reprime y reprime y reprime y crees que lo estás esquivando, como bien hemos hablado, algún momento va a salir. Yo diría que el consejo más o la manera más efectiva de lidiar con eso es tener un entendimiento y una aceptación de que las emociones negativas van a llegar, de que se van a quedar un rato Ujú. y va a ser incómodo, pero luego se va a pasar. Sí, y esa es la otra parte importante, ¿verdad? Que la gente que quiera aprender o que quiera empezar como a entender un poco esto del positivismo tóxico o de la felicidad tóxica, Ujú. em, es que sí, es importante darme cuenta de que hoy puedo estar de una manera y mañana puedo estar de otra. Eso Sí. se vale, es válido completamente. Pasado mañana, sí, pasado mañana también voy a estar de la misma manera que estoy hoy. Sí, Pero tampoco es como que nos podemos meter en un bucle en el que siempre voy a estar así. sí, 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 Porque sí. al final de cuentas, a ver, no es que siempre vamos a estar metidos en ese lugar negativo, sino hay que también buscar la manera de ponerle una cara positiva. Ahí sí entra un poco el tema del positivismo, pero que también la gente entienda, o sea, sí se vale quedarse un ratito ahí, llorar todo lo que tenga que Sí, llorar, gritar todo lo que tenga que gritar, pero también hay que salir adelante, ¿verdad? sí, 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 sí. Eh, de hecho, existe la diferencia entre el positivismo tóxico o las Ujú, emociones tóxicas con la psicología positiva correcto. y el humanismo y Maslow y todo eso, que puede ser algo tan conmovedor. E incluso sacándolo, bueno, sí, obviamente vendría a entrar dentro de psicología, pero el famoso libro del El hombre en busca del sentido, Claro, de de Viktor Viktor Frankl, Frankl. Ujú. que es una persona que sufrió más que se pudiera decir que la mayoría. Para los que no saben, es un libro que trata bueno, de la vida real de Viktor Frankl cuando fue sometido a un campo de concentración. Él y su esposa lo separan. Correcto. Y habla mucho de afrontar eso, o sea, de afrontar eh, todo lo negativo que eso conlleva. Y luego, a raíz de lo negativo, vivirlo, aceptarlo, afrontarlo y a raíz de eso, encontrar desde una enseñanza hasta un sentido de vida. Y de ahí es que surge la terapia que él crea. Si bien era psiquiatra, Ujú. crea esta forma de terapia que se llama La logoterapia, logoterapia, sí. básicamente significa eh, terapia a raíz de darle sentido al sufrimiento. Correcto. Entonces eso me parece algo mucho más,
mucho más significativo que solo ignorar y vivir como en esta negligencia emocional. Sí, 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 correcto. Aquí entra mucho también esa frase de que se vale no estar bien. Sí, sí, sí. Está bien no estar bien. Sí. Y que ojalá la gente pueda tenerlo muy claro todos los días de salir adelante a Ujú. través de esta búsqueda de no felicidad constante, diría Sí, yo, mm, sí. sino real. Y hay gente que tal vez... el tema es que también puede haber gente yo qué sé, digamos que hay personas que están en un periodo de 3 meses en Ujú, donde no se sienten bien, o mejor dicho, se sienten mal todos los días, ujú. dentro de un periodo de 3 meses. ¿Qué se le puede decir a una persona que está frustrada porque dicen, chuta, o sea, ya me quiero sentir bien, como que estoy, o sea, un poco siendo el abogado del diablo, supongo. Eh, ¿Hasta qué punto tolerar lo negativo? Uf, qué buena pregunta. A ver, como coach, yo soy muy responsable y muy ético en ese sentido. Y mi primer ítem dentro de la respuesta que te puedo dar es busque ayuda profesional con un Claro, psicólogo o un especialista en la materia. claro. Yo como coach no te lo puedo dar, pero te puedo acompañar en el proceso para descubrir algunas cosas, pero después te voy a delegar a alguien especialista. Em, y a partir de ahí valorar qué se puede hacer, ¿verdad? ¿Qué terapia se puede hacer? Ujú. ¿Qué consejos la persona especialista le puede dar? Porque sí, o sea, también la idea es que la persona no esté en ese bucle constante y que pueda salir adelante. Claro, y tú como coach, o sea, cuando dices los acompaño Ujú. en un proceso, ¿en qué tipo de procesos? A ver, es que es un acompañamiento en donde la persona puede desarrollar una serie de comentarios, vamos como en un camino, como, Mm, a ver, voy a ponerlo desde esta perspectiva, como si fuera un juego de mesa, ya. ¿ok? Como un Monopoly, Ujú, como un juego de este tipo, ujú. y en donde vamos avanzando de acuerdo, o la persona va avanzando, perdón, de acuerdo a las necesidades que esa persona vaya teniendo y yo, con algunas herramientas, con algunas técnicas, sin pasar el límite hacia la psicología o hacia otras dimensiones, Ya. yo puedo, no quiero decir ayudarle, sino que la persona va a ir descubriendo por sí sola los procesos con los cuales subir de escalón, subir de escalón, subir de escalón, al punto de que va a llegar a un momento en donde dice, ok, ya entendí que tengo, o Ya. ya quizá entendí un poco más de lo que estoy sintiendo, voy a buscar ayuda. Entonces es un proceso de acompañamiento, de escucha, de Ujú. observación, en donde hay mucha técnica, mucha herramienta, en donde hay una conversación muy real. Sí. em, y yo diría que también, pero sí es de una ayuda muy significativa, el que una persona pueda tal vez conocerse mejor y el acompañamiento en sí, ¿no? Es un acompañamiento, correcto. La persona, como dicen, suelta, la persona habla, la Sí, persona y uno como tal, por eso es que termina uno acompañando. Para mí esa es la palabra más importante, junto con saber hacer preguntas correctas. es increíble cuánto el hecho de que, o sea, para una persona soltar, y esto eh, regresándolo incluso al tema central Ujú. de la conversación, el meramente que la persona, o sea, él o la paciente pueda soltar todo lo que pasa. Uno pensaría que todos estos temas son muy complejos y tienes que como desmantelar la psiqui de la persona o algo así, pero al final del día yo diría que el 80% es que la persona suelte y somatice su frustración. Sí, lastimosamente vivimos todavía en una sociedad en Mm, la que no solamente por el positivismo tóxico, sino por otro montón de razones, la gente se sigue tragando las cosas. sí, La gente no las habla, la gente no las dice, la gente no busca esa ayuda, eh, sino que pues yo tengo que ser fuerte, yo tengo que guardármelo, yo no puedo demostrar algo que no soy. Y sí, sí, hay que hacerlo. La importancia de hablar, de soltar, de decir, de que alguien más esté conmigo, de que me observen, sí, es vital, es vital. Y yo que lo vivo con los jugadores, por ejemplo, es interesantísimo. En el momento en que sueltan, que tienen la conexión con uno, que tienen la confianza con uno, empiezan a surgir cosas interesantísimas en ellos. ¿y cuánto se demoran en llegar, o más bien cuánto te demoras tú en llegar a ese nivel de confianza con los jugadores? Depende mucho de
qué tan profundo vaya uno, qué tan constante sea, Mm, cuántos días los ves a la semana, por ejemplo. ya. Pero no te podría dar un dato exacto, pero, pero, Varía por pero persona. varía por Sí. persona, sí, sí, sí. Todavía a la fecha, después de casi una temporada completa en el fútbol con el equipo, hay algunos jugadores con los que tengo más confianza y hay otros que sí hay confianza, pero no es tan íntima, no es tan Ya, profunda. ok. Pero sí, sí se genera esa conexión. Ujú. ¿Y hay alguna forma de terapia grupal que haga que sea más propenso que los jugadores por ahí suelten para cosas que tienen adentro, sea frustraciones Ujú. personales o deportivas? Sí, se dan espacios o tenemos espacios en los que hacemos actividades grupales Ujú. en las que a su ritmo, a su tiempo, y si ellos consideran que es apropiado, les damos la oportunidad de hacerlo en vivo y a todo color frente a todos sus Ah, compañeros. ya, ya. No quisiera llamarle terapia, porque pues al final de cuentas no tengo la capacidad de hacer terapia ni la posibilidad ética, digámoslo así, Claro. pero es como una herramienta de escucha, de observación, se puede ser un poco más lúdico incluso, se puede hacer una dinámica, un juego, en la que se llegue a conversar de una manera más grupal, más distendida, y surgen cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Mm. Sí, o sea, me imagino, sobre todo en un equipo donde... recuérdame de qué edad son... Sí, la persona que tiene, o sea, que es el menor que puede tener 19, 20 años. Ah, Y ya, ya y el son adultos. mayor puede tener, teníamos un jugador que era de mayor de 30 años, Ah, pero wow. ahora el mayor creo que puede tener 26 años, tal vez. O No, sea, son muy jóvenes. no, y no varía mucho la edad tampoco. Si me dices No, 19, 26. no, el promedio son 22, 23 años, son jóvenes que Ya. están, como te decía al inicio, estudiando, Ujú. trabajando. Entonces visualizan la vida desde una perspectiva muy bonita. Y asumo que ya como son adultos, sobre todo, hay muchísimos egos de por medio. Hay de todo un poco, sí, hay Ya. egos, que no es malo tampoco. Hay, bien canalizado, es muy positivo. Claro, obvio. Sí, hay mucha competitividad, hay muchas ganas de surgir, hay muchas ganas de que ser observado. Mm. Sí, 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 el fútbol en ese sentido es bien interesante. ¿Y cómo describirías la relación entre mientras más progreso hay dentro de lo mental Ujú. como grupo y las partes individuales, o sea, los jugadores? La relación entre eso y la performance, el rendimiento deportivo como tal. Muchísimo. Cuando los jugadores se dan cuenta de las capacidades que tienen, de que se la pueden creer, de que pueden conversar Mm, sin tener miedo a la repercusión negativa, de que pueden claro. soltar, de que pueden decir las cosas, de que tienen un grupo de compañeros que les apoya, que tienen un cuerpo técnico que les apoya. Sin duda alguna, su mente se enfoca tanto en priorizar el estar ahí en el Mm, partido, en el entrenamiento, que su rendimiento cambia completamente. claro, Paso a paso, a su propio ritmo, pero sí, sí se mejora, sin duda alguna. O sea, claro. no, me atrevería a decir que el 95-98% del rendimiento o de la calidad de un jugador o de una persona que está ligada al deporte tiene que ver con la mente. Ya. Tiene que ver con saber canalizar sus emociones y saber canalizar sus sentimientos en ese sentido. Em, hace, ¿qué será? 4 años, Ujú. em, yo trabajaba para este grupo, con este grupo de psicólogos que dábamos, no, como que sobre todo los psicólogos más como más experimentados eran los que daban la terapia en sí, pero yo, digamos que estuve ahí aprendiendo realmente. Eh, dar terapia grupal a doctores, A doctores. doctores y doctoras jóvenes, Ajá. y para esto hace 4 años recién salidos de la pandemia, entonces te podrás imaginar como el, Pero doctores médicos o PhDs, decís. o sea, Médico. ya médicos, Ya, sí, ya, sí, sí. ajá. Y bueno, la crisis de salud mental dentro de esa comunidad fue tremenda, hasta el punto en donde bastantes de ellos se robaban muestras de anestesia Wow. y las usaban porque los nervios tenían que literalmente anestesiar sus nervios. Y me acuerdo que muchísimos doctores decían, em,
yo no creo que voy a seguir en este hospital si es que me ven tan mal, Ujú, me ven llorando, entonces, pero no puedo evitar llorar. ujú, Entonces lo que hacían era que estaban literalmente entendiendo a una persona con COVID con lo ujú. que sea y querían llorar porque las emociones te pueden y se iban al baño, lloraban, se restregaban la cara y luego regresaban. Y un psicólogo, eh, muy, muy buen psicólogo, le dijo, tú me estás diciendo que tú eres débil por llorar, pero en verdad eres la persona más fuerte aquí, porque la mayoría de las personas después de llorar se quieren ir a la casa. En cambio, tú después de llorar te lavas la cara y luego puedes seguir con la persona con COVID. Entonces, eh, es increíble cómo un pequeño cambio de mentalidad puede cambiar tanto tu rendimiento, en cual sea tu profesión. Sí, sí, yo lo que digo es, estamos en un tiempo para que nosotros los que empezamos a caminar sobre la filosofía de quitarnos de la cabeza el positivismo tóxico, o sea, Mm, quitarnos de la cabeza la necesidad de ser feliz todos los días, ujú. está en nosotros esa capacidad de transmitirlo a los demás y de que las nuevas generaciones puedan entender la urgencia y la importancia de decir las cosas, sentirse como quieran sentirse, sin afectar al otro Claro, claro, y claro, claro. hablar, buscar ayuda. Eso es lo más importante que yo podría decir. Y esa dirías que, digamos, es tu reflexión final y resumida Sí, a ver, sobre el tema, ¿no? el que quiera ser feliz, que busque realísticamente lo que es ser feliz Ajá, y que no lo busque a través de una portada muy linda en una librería muy famosa. ya, sí. A lo que voy es, existen ahora un montón de gente que está hablando, y más ahora con tantos TikToks y con Mm, tanto Reel en Instagram y en otros medios, ujú. em, pero seamos más sinceros y seamos más honestos con nosotros mismos Así es. para poder transmitir lo que verdaderamente estamos sintiendo y que no nos veamos obligados a dar una cara que no somos. Correcto. ¿No? Pero sí, Es como un poco la reflexión que hago. sí, y bueno, para cerrar un poco, Pablo, coméntanos qué proyectos, en qué estás en el futuro, Ujú. un poco para que la Sí, gente esté consciente. yo produzco en Costa Rica una feria de universidades que se Ujú, llama Expo y bueno, es a lo que me dedico por los últimos 13 años, es lo que ujú. he hecho. Aparte de eso, bueno, hago y dirijo temas de coaching, workshops, charlas, team buildings, actividades muy enfocadas a la parte lúdica, pero también lo que llamo recreación con sentido. Que la actividad que yo haga con líderes o con gerentes tenga un sentido. Y muy enfocado también a temas de deporte, ¿verdad? Muy relacionado a lo de que tenga sentido, lo que hablábamos Correcto, que hace tenga un un rato propósito. de la logoterapia, sí. Así es. Y por último, ahorita traes el libro. Sí, ese es el libro de Japicracia. Sí, por ahí otro autor o Ujú. autora que puedas recomendar Bárbara relacionado. Henrik. Buenísimo. También pueden buscar, o sea, con solo que busquen el tema de positivismo tóxico, incluso mucho en LinkedIn, Mm, ahí se está hablando mucho al respecto. Pero Edgar Cabanas, Bárbara Henrik, la misma Brené Brown, ya. con todo el tema de la vulnerabilidad y demás, son personas que hay que prestarles atención. Sí, ahí donde en cualquier plataforma donde publiquemos esto, ahí se va a poner esto. Pero bueno, mi querido Pablo, muchísimas gracias Gracias a vos. por venir y acompañar. Y bueno, te deseo lo mejor y espero que podamos tener otra conversación y Así grabarla de es. nuevo. Claro que sí. Muchísimas gracias a vos y pura vida. Sí.